Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, gracias por estar en sintonía. Pues déjeme contarle que estamos celebrando Semana Santa y de parte del Colegio Bautista de Teología queremos darle a conocer a cada uno de ustedes el significado de la Semana Santa y puntos bastante teológicos. Y pues hoy iniciamos nuestro programa en el cual vamos a aprender de la Semana Santa y cada uno de los aspectos, los acontecimientos desde el punto de vista teológico y cultural. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la Semana Santa y nos acompañan nuestros catedráticos del Colegio Bautista de Teología. Y se los presento iniciando con alguien que ha regresado. Nuestro pastor José Luis Guadrón, que es catedrático de nuestro seminario. También tenemos al pastor Francisco Celedón y al pastor Raúl Castellón. Pastores, muchísimas gracias por haber aceptado el reto, ¿verdad? Y estar con nosotros y poder descubrir juntos y enseñar a la congregación algo muy importante que es la Semana Santa. Muchísimas gracias, pastor Guadrón. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Y la discusión que vamos a tener ahora es teológica, histórica, social y todos esos aspectos, no desde la fe, sino para incrementar la fe, para que usted tenga conocimiento de lo que significa este periodo. Pastor. Amén. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted nos sintonice. En efecto, vamos a hablar sobre esta controversial semana. Esta situación que puede tener diferentes puntos de vista, diferentes denominaciones y puntos de fe. Gracias. Bueno, buenos días. Como Colegio de Teología vamos a enfocar también aspectos importantes desde el punto de vista bíblico-teológico. Así es de que particularmente para todo aquel que le gusta las escrituras, que le gusta la teología, este es un programa en donde nos vamos a gozar juntos, disfrutando la enseñanza bíblico-teológico-cultural. Bienvenidos. Vamos a tener 6 programas en total, en el cual cada día vamos a ir discutiendo. El objetivo de este primer programa, queridos hermanos, es introducirnos a esta semana, a estos acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia, y ese es el objetivo, poderlos introducir. Entonces, para entrar un poco ya en discusión, vamos a pedir opinión a nuestros maestros, nuestros catedráticos, acerca de qué es Semana Santa. Pastor José Luis Guadrón. Bueno, tenemos que enfocarnos en un punto bien básico porque hay que sentar las bases. Esta semana, si usted la busca en las Escrituras, tal como se conmemora, no se celebra, se conmemora, no se encuentra. Esto aparece allá por el siglo IV porque salió en el Concilio de Nicea, pero he tratado de buscar si en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, había algún indicio sobre esto, si en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesucristo, había algo sobre este periodo llamado Semana Santa. Es en el Concilio de Nicea donde Constantino va a llamar a los obispos y se van a poner de acuerdo para tener una única norma de fe. Porque antes del 325, entre el 312 y el 325, cualquier obispo interpretaba, decía, a tal grado que apareció Arrio, y a raíz de que Arrio postula una situación teológica, es que viene Constantino y convoca al Concilio de Nicea a más de 300 obispos, y de ahí sale el credo niciánico, y de aquí sale lo que va a ser la Semana Santa. ¿Cuál es la idea? Tener un tiempo para recordar lo que ellos llamaron pasión y muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ese tiempo ya se estaba olvidando. Ya para ese tiempo la gente no estaba creyendo. Entonces, esta es una conmemoración de la cristiandad. No es una celebración porque no celebramos que se haya muerto nadie. Voy a decir esto también. Esta conmemoración solo es para la cristiandad. No es para otras confesiones. Llámese
shintoísmo, llámese hinduismo, judaísmo, zoroastrismo o cualquier otra religión que no crea en Jesucristo, ya sea por profeta, es más, no es ni para la árabe, sino que es para aquellos que creen en Jesucristo como el Mesías prometido para Israel y Salvador del mundo. Entonces esta conmemoración es para ese núcleo de personas. Entonces se postuló una semana de conmemoración y es la Iglesia Católica la que le va a dar la connotación con el calendario juliano del año 47, porque hasta después, cuando Papa Gregorio cambia ya por 1582, es que se va a establecer ya como unas fechas relativas. Eso es mi primera intervención. Llama un poquito la atención, perdón, pastor, y importante que la población, los hermanos, los cristianos, entendamos conmemoración. Conmemoración. No celebración. Sí, es que la conmemoración es traer al recuerdo esa vida. Yo diría traer siempre conmemorando en mi mente, en mis oídos, la enseñanza más que todo de ese hombre que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Sus enseñanzas, no es tanto que si lo crucifican o no lo crucifican, sino sus enseñanzas, el ejemplo ético, moral y la forma en que él muere y qué fue ese significado teológico de su muerte, que es la resurrección. Concepto que para el mundo judaico en aquel tiempo se debatía en saduceos y fariseos, y él habla pues del concepto de la resurrección a tal grado que Pablo ya no habla del Mesías como el conquistador, sino como el resucitador. Corintios es la base de la fe. Si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Pastor Celedón. Es interesante mencionar que antes de que la comunidad cristiana reconociera esta Semana Mayor o Semana Grande con el nombre de Semana Santa, ya la población judía, el mundo judío, ya celebraba un evento conocido con el nombre de la Pascua, en la cual ahí era inmolado el Cordero Pascual y es el paralelo con el Cordero Pascual que es Jesús ya en la Semana Santa posterior. De tal manera pues que esta celebración, si es cierto, no está con ese nombre en las Sagradas Escrituras, pero sí se relatan los hechos. De igual manera, la semana de los eventos de la Pascua judía, pues el Antiguo Testamento pues también los relata desde la salida del Éxodo en adelante. La Pascua, no sé si me corrigen, el nombre en castellano, no. En judío es... No, yo quiero corregir ese punto. Cuando en los hebreos celebran el Pesaj, y habían algunas cosas ahí: comer hierbas amargas, un corderito asado y comer matzá, es decir, pan sin levadura. Entonces, el punto es que el cordero era el símbolo nacional de Egipto y lo iban a sacrificar. O sea, quien paga el pato de la liberación es Egipto. Por eso es que las plagas, la última plaga, es el primogénito. Entonces, el problema es que la iglesia tradicional emuló el Pesaj con Pascua, porque la palabra Pascua viene del latín de la fiesta de los campos. Ellos celebraban la fiesta de los campos que caía parecido. Entonces, para quitarle todo el ambiente judío a toda esa cuestión, fue que se emuló. Porque Constantino, cuando va a popularizar, él no lo estableció, sino que popularizó el cristianismo, les dijo: hey, denme algo en que creer. Aquí está el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Porque nuestro fundador es judío. Y aquí están las cartas de Pablo. Okay. Entonces, aclaro eso pues porque se emuló. Sí, no es exacto. Que porque la connotación del Pesaj tiene otra situación. Exacto. Y ya si nos vamos a la festividad americana, no pega. Totalmente. Sí, porque pero la festividad americana fue influenciada por los huevos de Pascua.
pero era porque se daban huevos en las fiestas del campo, siempre en primavera, porque voy a decir algo, este 12 de abril se celebra el Pésach. Casi pega con la semana esta. Sí. Pesa a Pascua, es dos términos diferentes. Exacto. Sí, es bastante aclarar eso, pues, porque sí estamos claros que en esta semana, en los acontecimientos previo a la muerte, a la pasión y muerte, se estaba celebrando el Pesaj. Pesaj. Pastor Castellón. Ahora, quiero agregar que, si bien es cierto, como ya se mencionó, en el Antiguo Testamento no existe ninguna instrucción específica parecido a esto. Cuando vamos al Nuevo Testamento también es curioso que en el Nuevo Testamento se dan, llamémosle, algunos mandamientos, algunas ordenanzas, como llaman, otros le llaman sacramentos, pero en ningún momento el liderazgo del primer siglo intentó imponer una especie de obligatoriedad en cuanto a celebrar ciertos días que pareciera que pudiera conmemorar algo a raíz de la muerte y resurrección de Jesucristo. A donde yo quiero llegar es esto, que una de las razones, pensando en esto, una de las razones de los líderes del primer siglo de no tener una veneración religiosa, ni siquiera de un día, ya no digamos 3, 4 o 5, es porque en Gálatas 4, 9 al 11, Pablo, dirigiéndose a los receptores, les exhortó a tener cuidado con guardar los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Cuál era la intención? Se quería evitar una veneración idolátrica, que es algo que lo que va a salir más adelantito en esta conferencia, en este estudio. Por lo tanto, en la omnisciencia, omnipresencia de Dios, no se permitió en las Escrituras venerar ningún día, absolutamente ningún día, para no perder el foco de atención. La atención es únicamente en Cristo, su muerte, su resurrección y su presencia hoy en día, y no otra cosa. Interesante, no debemos desligar el concepto judío de todo esto, pero los judíos de esta semana... No, voy a decir algo. ¿No le toman importancia? Voy a hablar de este punto. El 12 de abril, en el calendario hebreo, se inicia el Pesaj. En Israel se celebra un día, pero fuera de Israel 2. Es decir, que el 12 a las 6 de la tarde para el domingo hasta el lunes se va a celebrar el Pesaj fuera de Israel. Pero a partir de ahí no es que estén celebrando la muerte de ningún Cristo, sino que ellos están celebrando la liberación del pueblo de Egipto. Entonces hay una pregunta bien interesante en ese rito. La pregunta es que le pregunta el niño: papá, ¿cuál es la diferencia de esta noche a la anterior? Que hoy viene la liberación. Posteriormente, la Iglesia Católica arma toda la cuestión y le dice al pueblo: miren, la liberación es la muerte de Cristo. Y es del siglo IV, el Concilio de Nicea, que el problema es que debemos de leer el Concilio de Nicea, y sería bueno un debate al Concilio de Nicea, de donde salen un montón de doctrinas que tenemos actualmente. Es donde va a establecer lo que el licenciado Castellón dice de venerar. Porque el judío, el Pesaj, es una fiesta. Es más, en el Nuevo Testamento solo se menciona Pesaj, pero no se menciona Sukkot, ni Yom Kippur, ni Purim, y todas esas fiestas. ¿Por qué? Porque el autor del Nuevo Testamento no le interesa hablar de fiesta judía. Él va a hablar de la fe en Jesucristo como el Mesías prometido y Salvador del mundo. Sí, pregunto esto, y tal vez me ayuda el pastor Celedón también, porque uno como cristiano asocia muchas cosas a Israel, ¿verdad? Y piensa que porque va a ir a Israel. Yo recuerdo cuando fui a Israel y una hermana, mi sueño, decía la hermana, es ir a Israel y predicarle a un judío. y le dice el guía turista: no lo vaya a hacer, hermana, no lo vaya a hacer. De alguna manera, a uno lo ven bien porque uno va a gastar, pero que vayan a tener nuestras creencias. Entonces, por eso pregunto, si en Israel, yo sé que es mínimo, pues, o no existe, se celebra la Semana Santa, pero
exactamente la muerte, la pasión, muerte y crucifixión de Jesucristo? ¿O solo se basa? El judaísmo no celebra. Quienes celebran son las iglesias tradicionales que hacen, porque allá sí hay libertad de... Sí, los dejan. Hay un montón en más. Y aquí el ingeniero Flores sabe, conoce que hay un montón de iglesias católicas. A eso iba precisamente, porque como tal, la celebración de la Semana Santa viene con el catolicismo. Y principalmente, por acá se mencionó el siglo IV y el siglo V, ¿verdad? Pero era para retomar esas peregrinaciones a Tierra Santa, que hace mención Jerónimo, conocido también como San Jerónimo, pero también fue en esos hechos cuando los franciscanos tomaron en propiedad o en custodia, llamémosle así, custodia es el mejor término, de todos estos lugares santos después del año de 1342, cuando la devoción crece, ya con el nombre propiamente de Semana Santa, como se sigue conociendo en la iglesia tradicional hasta la fecha. Pero en cuanto al término judío, pues ellos no era del caló, no era del lenguaje el término Semana Santa. No obstante que hay procesiones y todo, y ellos lo dejan, sí. Sí, y de hecho, cuando uno visita a Israel, lo llevan a iglesias católicas, ¿verdad? Lo llegan a ver. Yo no sé si en los otros tours habrán sido así. Yo tuve la oportunidad de, lo vamos a llevar a lo donde dicen los católicos y a donde se cree que la iglesia evangélica cree que puede, y es totalmente bien distinto, porque cuando uno va a visitar Belén incluso, lo llevan a la iglesia de la Natividad, ¿verdad? Que cuesta entrar y es complicado. Pero es que es precisamente por eso. Exacto. Porque toda la historia de estas épocas, ¿verdad?, fue cubierta por los franciscanos. Así es, hasta el grado que Francisco de Asís en el año 2224 fue el que inventa la cuaresma de San Miguel, que más adelante vamos a discutir, ¿no? Porque antes no había esos conceptos, pues. Y es franciscano, Francisco de Asís. ¿Algo que aportar, mi pastor? Sí, quiero aportar un poquitito algo, quizás dejando bien claro como teología algo que está en la Biblia y es con relación a la evidencia del Antiguo Testamento. Evidentemente, como Semana Santa no hay nada, pero ya se mencionó acá y quiero dejarlo bien claro como colegio de teología, es que Éxodo 12 nos habla del Pesaj, único día, pero es el inicio de lo que hoy conocemos Semana Santa. El Pesaj se sigue celebrando, es un 14 de Nisan. Un 14 de Nisan es calendario babilónico, es 14 de Aviv. Que es lo mismo. Nisan ya sí, pero es que ya con Babilonia, la parte de Nisan, es no existía antes. Entonces el Pesaj es 14, es único día en la ley. Y es jueves en la noche. ¿Por qué jueves en la noche? Porque el calendario judío, jueves en la noche, ya comenzó lo que, jueves para nosotros, por supuesto, lo que nosotros conocemos como viernes, y viernes en la noche, lo que hemos estado en Israel, sabemos que a las 6 de la tarde ya comenzó el sábado. Entonces, aclarando eso, entonces, al siguiente día, en la ley, da inicio lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces está unido. Comienza desde lo que nosotros llevamos hoy, jueves en la noche, el viernes en la noche comienza, que es jueves en la noche, comienza el viernes para ellos, ahí comienza el Pesaj, solo 24 horas, como decía el pastor Guadrón. Después de esas 24 horas, que es solo un día, inmediatamente va la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la relación que encontramos en Éxodo 12 y en cierto sentido, ya lo dijo el pastor Gadón, Israel sí conmemora, porque esa fecha no la pueden olvidar, porque en esa fecha fue cuando ellos salieron de Egipto, ¿no? Y por eso es que ya mencionó, se ofreció un cordero por familia, ¿no? Y tenía que haber sacrificado ese día, para nosotros jueves en la noche, porque ese día pasó el destructor matando a todos los primogénitos. Ya el pastor Guadrón agregó el simbolismo del cordero y todo lo demás.
quiero aportar algo con eso del día jueves. El problema es que el calendario que tiene Jesús en ese momento no es el calendario que tenemos nosotros ahora, sino que era el calendario juliano que fue inventado en el año 47 antes de Jesucristo. Y los días, lunes, martes, miércoles, viernes, todo eso es romano. Lunes, luna, martes, los martes, o Ares, miércoles, Mercurio, que era el dios de los comerciantes, jueves, Júpiter o Zeus, viernes, sábado, Saturno. Por eso sábado, Shabbat no significa sábado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El calendario romano tenía solo 10 meses en ese tiempo. Comenzaba en marzo y terminaba en diciembre. Es posteriormente que se van a agregar 2 meses, enero y febrero, junio y febrero, y entonces se hace el calendario de 12 meses porque el calendario que no tenemos otro es solar. El calendario hebreo unicelular y es el que se tomó de Babilonia. Entonces, Mediavit y Nisan es lo mismo. Sí. En la primavera, el 14 de Nisan, en Israel se celebra. Fuera de Israel, son 2 días. Cuando cae en el calendario nuestro, calendario gregoriano, que se puso de moda en el 582 y fue tomado por la Iglesia Católica Ortodoxa Rusa en 1918. Entonces, todos los países católicos lo tomaron en 500, el calendario del Papa Gregoriano. Entonces ahí calcularon ellos y por eso que usted ve que la Semana Santa cae unas veces en marzo, otras veces en abril, porque es la primavera del mundo judío. El problema es que se le ha querido quitar todo lo que es judaísmo para hacer una celebración independiente. Ahí estamos bastante claros. Ahora, estamos claros. Para el pueblo judío no hay una Semana Santa, ellos celebran el Pesaj o Peshach. Pesaj. Entonces, ahora, volviendo a encajarnos en lo que es Semana Santa. Todo inicia con el Domingo de Ramos, dentro de la celebración ya como tal, como Semana Santa. Todo inicia con el Domingo de Ramos, que es el título que se le da, que es con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. A mí, vamos a hablar de eso. Pero también yo quisiera que ahora empezaríamos aquí con el pastor Castellón. Jesucristo, su ministerio no fue en Jerusalén. Pocas veces en sus festividades fue que llegaba a Jerusalén. También nos podemos aclarar algo ahí, pastor Castellón. Bueno, ¿qué pasó en lo que nosotros llamamos Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos, voy a hablar teológicamente. Une 2 fechas importantes, 2 profecías. La de Daniel capítulo 9, que si hay tiempo la voy a profundizar todo de punta a punta, y la de Zacarías. La de Zacarías es la que todo el mundo menciona, particularmente los católicos, porque hay alguna pequeña diferencia bíblico-teológica doctrinal en cuanto a lo que son las 70 semanas de Daniel y nuestra interpretación hermenéutica como Seminario Teológico Bautista. Pero evidentemente el Domingo de Ramos está relacionado con lo que nosotros llamamos la fiesta de la Palma, y en la Biblia lo tenemos anunciado allá en Zacarías, ¿sí? No vamos a meternos todavía a Zacarías, pero el Domingo de Ramos, ¿sí?, está muy relacionado con Zacarías 9:9, que lo vamos a ver más adelante ahí, y por supuesto con Daniel capítulo 9, que lo vamos a dar pendientito ahí para desarrollarlo más adelante, pastor. Pastor Celedón. Hay un dato interesante, como usted lo acaba de mencionar. La semana tradicional es conocida desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la resurrección. Obviamente Jesús estaba en Jerusalén, Sí, ¿verdad? Pues fue su última fiesta, su última semana, su último momento, ¿verdad? Y es interesante cómo la historiografía, cómo han tratado también de involucrar una serie de datos, ¿verdad?,
que coinciden con la Semana Santa, porque hablar de Semana Santa también es hablar de Vía Crucis, ¿verdad? Que es otro dato que va a la par de la Semana Santa, porque el Vía Crucis comienza también desde el lunes, desde el domingo hasta los domingos, ¿verdad? O sea que si hablamos de Semana Santa es hablar del Vía Crucis. Sin embargo, ya el Vía Crucis como tal fue incorporado a la tradición en el siglo XV, con el famoso fraile Álvaro de Córdoba, que fue un aporte de la iglesia tradicional que sumaba pues a todas las situaciones en torno a esa celebración. Menciono esto porque es algo que no lo podemos sacar del contexto, de hablar del Vía Crucis, hablar de la presencia de Jesús en Jerusalén, hablar de la Semana Mayor, estamos hablando de términos semejantes. Yo considero que para hablar de este tema tenemos que ver el texto. Y yo he analizado el texto en español y en griego y no encuentro que sea domingo. No encuentro. Ahora, ¿cómo es que surge que es domingo? Porque la fiesta de la Pascua romana, que era la fiesta del campo, comenzaba el Dominus Dei, el día del emperador. Entonces, para quitarle a los judíos, entonces vamos a hablar de la fiesta del campo. Ahora bien, el problema es que, ¿quién dijo que fue en domingo? Si ustedes analizan el texto, no dice el primer día de la semana, sino que dice, y la única referencia creo que está en Juan, que dice 6 días antes de la Pascua, si ustedes quieren decir que entonces el 8 de Nisan, porque lo importante es Pesa. El problema es que Jerónimo, cuando traduce del Nuevo Testamento griego a latín, ocupa la Septuaginta, no el hebreo. Y el problema es que Jerónimo no sabía hebreo. Entonces, para traducir, él pone Pascua, que era lo que conocía. Y así se tradujo al español. Porque nosotros, si le hubieran puesto Pesa, no entenderíamos. Entonces, es en el concilio, volvemos al concilio de Nicea, donde se establece que en el Dominus Dei, en el día emperador, va a comenzar que Jesús entra a Jerusalén. Entrada triunfal. No quiero, por eso les digo, esto es estudio, ¿no? ¿Dónde dice que todo es triunfal? Bien, interesante. ¿Dónde dice? No, lo que pasa es que usted hizo una pregunta, si su ministerio fue fuera, era porque él estaba fuera de la comarca y comenzó a agarrar fama como un joven naví, como un joven rabí, porque Jesús iba a ser un rabino, un maestro y un profeta. Entonces el joven profeta comenzó a hacer milagros que venían solo del Creador, como lo hizo Elías, como lo hicieron los profetas, y su mensaje era el estilo profeta. Entonces el pueblo lo recibe como el Mesías prometido, que esa palabra Mesías en nuestro idioma es un problema porque es el escogido, el ungido. Pero yo voy a hacer una pregunta y la dejo para aquellos que la quieran discutir. Para que fuera Mesías tenían que ungirlo. ¿Quién ungía al rey? Zacarías 9:9 está hablando de un rey que va a entrar, ocupa la poesía profética y dice, he aquí tu rey. ¿Por qué un pollino? Porque iba a entrar en paz. Ese rey viene en paz a su pueblo. ¿Sí? Entonces la iglesia, en aquel tiempo andaban buscando versículos, igual que lo hacía Lutero, de dónde decía que era Jesús, y parece que ahí dice, entonces se agarraba y se dice que cumple 9:9. Pero Zacarías está hablando de otro momento histórico. ¿Sí? Ahora, el pastor ha dicho que Daniel 9:9. Allí la clave es interpretar cuando digo Mesías, príncipe. Tenía que haber dicho Mashiach, Malek. ¿Qué es Malek? Rey. ¡Ojo! En el mundo hebreo las palabras son claras. Entonces, históricamente, ¿quién cumplió el 9:9? El 9, la cita que habla del pastor. Entonces, el problema es que se asociaron y dijeron, hey, esta es una entrada triunfal. ¿Triunfal de qué? Ellos lo recibieron como el Mashiach.
pensaron que él era el libertador de Israel, porque el libertador de Israel tiene que venir a su pueblo en paz. Pero hay un problema. Cuando él entra al templo y comienza a desbancar a todos, ya cayó mal. Sí. Entonces, pero recordando también que la entrada triunfal no lo dice el texto, lo dice el título que fue agregado. Exacto. Entonces, yo no llamaría entrada triunfal, sino que lo que pasa es que el pueblo tiene la esperanza en él, y por eso Hosana al hijo, óigame bien, de David. Correcto. Porque tenía que ser un rey, un Melec, descendiente de David, como está escrito en Samuel, que le dijo que uno de su descendencia se sentaría. Lo cumplió Salomón. Entonces el rey que tiene que venir para el pueblo tiene que ser hijo de David. Por eso, si usted mira a Mateo, comienza diciendo que David, hijo de Abraham. Debía ser al revés. Porque la idea es que Mateo le va a probar que Jesús de Nazaret es el Melec, el rey prometido, no príncipe. Porque príncipe en hebreo es otra onda. Y en griego es Arjejón. Y entonces se tradujo así de la Septuaginta. Por eso que el 10 de Tebet se hace un ayuno, porque ese día los judíos celebran que fue la traducción de la Septuaginta y se perdió todo el sentido del judaísmo cuando pasó el griego. Quiero abrir un paréntesis. Ahorita vamos a un corte. Sí. Pero me quiero salir un poquito de eso de la traducción porque, me corrigen si estoy equivocado, muchas de las pasó eso exactamente, esas traducciones del texto de donde se toma. Entonces, no es que tenga error las traducciones o cómo quisieron darlo a entender, porque yo puedo encontrar en las escrituras que dice de que Jesús tocó el féretro, dice el texto en uno de los evangelios, pero cuando uno va al original tocó la tarima. Entonces, y cuando yo, por lo menos a los alumnos les digo, no, es que no tenga error, lo que pasa es que hubo una traducción, por ejemplo, otra. Por eso les dije, perdón que me salga del tema. Pero es importante que aclaremos, que la gente entienda los textos, por qué se dice de esta manera, por qué de esta manera, por qué príncipe, por qué rey, porque es cierto, el judío le toma mucho detalle a esos. Solo no sé si fue un pueblo de África o fue un pueblo de Sudamérica. Solo sé que estaban traduciendo la Biblia. Y cuando decía Cristo es el pan de vida, no entendían. Porque la harina no era el pan no era de sus principales alimentos. Pero sí el coco. Entonces, quien estaba traduciendo esa porción, en lugar de pan, que nosotros lo entendemos muy perfectamente como un alimento principal en la mesa. Entonces para ellos era el coco. Entonces Jesús es el coco de vida. Encajaba perfectamente. Entonces eso de las traducciones es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y no solo las traducciones, sino que los simbolismos. Porque ese hecho de que el Domingo de Ramos puede cuestionarse si era o no una entrada triunfal, pero las características a través de la interpretación de los símbolos de esos eventos muestran la entrada de una realeza, en el sentido sencillo, ¿verdad? Como se ha comentado en algunos momentos, será punto tal vez de más adelante, pero ¿por qué entró en un asno? ¿Verdad? Esa es la pregunta. O sea, no la voy a tocar ahorita, pero ese es un simbolismo que tiene que ver con lo que estoy planteando. Pero también hay otros elementos que por qué palmas, por qué esto y por qué lo otro. Todos estos elementos, ¿por qué no entra en un caballo? ¿Verdad? Y sino que entró en un burro, ¿verdad? También son símbolos de realeza. Todas estas características es cierto que no mencionan a la entrada de un rey, ¿verdad? Pero da esa interpretación global por la suma de las características. Por eso es que yo no me caso con el título tampoco, ¿verdad? De entrada triunfal, ¿verdad? Pero sí, las características te están hablando de que alguien especial está entrando. Yo sí, algo que yo siempre recomiendo, no casarse, como dice usted, con los títulos, porque dice el joven rico y en el texto no dice que era joven. El problema es miren. Una cosa es cómo se escriben los hechos
en un idioma. ¿Y quién tradujo? Porque Jerónimo, que no era muy versado en hebreo, va a copiar del griego koiné medieval la Septuaginta. Pero la Septuaginta fue hecha para el rey Ptolomeo. Y los sabios, 72 sabios, lo que trataron de hacer es darle al rey Ptolomeo la Torá, pero para que la entendiera. Que la entendiera, exactamente. Entonces, el problema está en que, por ejemplo, cuando se traduce la Taná, que es el antiguo, la parte que llamamos los profetas, por ejemplo, Jeremías, cuando se traduce al griego, se perdieron 1500 palabras del texto original. ¿Por qué? Porque no había traducción. Entonces, como no hay traducción en mi idioma, voy a ocupar las que más se asemejan para que entiendan. Entonces, Jerónimo tenía el problema porque Constantino le dice, traduce a latín. Por eso es que la palabra Cristo en griego es la palabra Mesías o Mashiach. Cristo en latín, Christus. La castellanización hizo Cristo. Ahora, el problema en las traducciones es que una palabra en nuestro idioma cambia el sentido. Mire, el hebreo es bien yuca, con un idioma consonántico. No tiene vocales. Las vocales se aprenden por traducción, por tradición. Pero si usted le mete, por ejemplo, la letra Bab, se ha traducido por una B. Sí, pero si usted le pone un punto, es U. Y si le pone el punto arriba, puede ser E. Sí, complicado. Y fíjese que en el hebreo hay 11 vocales. Hay una vocal que se llama Chewa. Y cuando usted estudia ese idioma, las vocales no aparecen en el texto. Entonces, Jerónimo no conocía eso. Porque Jerónimo es posterior. Él traduce y le traduce al rey y le dice, va, esto. Entonces, después pasan a las distintas versiones y la traducción. ¿Cuál era el punto aquí? Es cuál es el deseo de traducir así. Porque se tradujo así para decirle, esto es lo que creemos y esto vas a creer y nada más. El problema es que ya en el Renacimiento comenzaron a verse las cuestiones y dicen esto no. Porque yo le voy a decir una cosa. La Reina Valera es una excelente traducción, pero difiere en algunos puntos con la del Rey Jorge, la de la King James. Ahora. Y tengo la Nácar Kulunga que traduce de otra manera. Por ejemplo, la palabra en Jonás, ballena. En el texto hebreo no aparece ballena. Eso fue acuñado después en la Nácar Kulunga como ballena. Pero en el texto hebreo es pez, monstruo. ¿Qué fue lo que me explico? Entonces, toda la esencia. Creo que eso es lo que se pierde. Sí. Sin entrar en mucho detalle técnico, para entendimiento de los que nos están escuchando, ¿verdad? No podemos evadir el hecho histórico bíblico de que hubo una entrada en Jerusalén. Totalmente. No, eso es definitivo. Ahora que fue en esto, que fue en lo otro, que fue por aquí, que fue por allá, que, ¿verdad? Ya esas traducciones, ya todas esas situaciones que adornan, ¿verdad? El léxico del escritor y el pensamiento quizás de un Jerónimo, no borran el hecho histórico bíblico de que hubo una entrada en Jerusalén, iniciando con el nombre que le puso la iglesia tradicional de Semana Santa. Espero que esto nos anime y a seguir, porque solo de las traducciones es un relajo. Es un tema. Eso y de no solo las traducciones, pastor. Las interpretaciones de cada confesión. Bueno, vamos a ir a una pausa. De la pregunta que viene, se las dejo ya. ¿Por qué en un burro? Ya más o menos dieron la idea, pero vamos a ver después de esta pausa esas preguntas y por qué el burro, qué es lo que tendían en las calles y por qué la palabra Hosana. Ya regresamos.
Gracias por seguir en sintonía, queridos amigos, hermanos. Dejamos una pregunta en la mesa. ¿Y por qué un burro? En 3 de los 4 evangelios se menciona la palabra pollino. Y en Juan se le dice asnillo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús entró en lo que se conoce culturalmente como la entrada triunfal? Pero ya sabemos, la entrada a Jerusalén. ¿Por qué un burro? Pastor Castellón. Bueno, de acuerdo a muchas sugerencias de estudiosos, él entró en un asnillo. Entre tantas razones, él es consciente de quién era, también es consciente de lo que iba a pasar, cómo lo iban a recibir. Él entra en un burro. Uno, era una forma humilde de entrar en Jerusalén, en comparación con un caballo, por supuesto que había sido un símbolo de guerra. También su ingreso en un burro demostró su paz y servicio. El burro simboliza paz, humildad, servidumbre. Jesús demostró su dedicación a la paz y el servicio a los demás. Pollino de asna. ¿Por qué tenía que ser pollino de asna? Realmente no había sido montado nunca antes. Alguien para la importancia, otros no. Pero creo que se sugiere, aquí no estamos dando este 3 más 3, pero el ir encima de un animalito nunca antes montado, creo que también confirmó de una u otra manera su identidad como Mesías y como rey, de acuerdo a nuestro sistema de interpretación, pero creo que hay algo más ahí. Definitivamente la historiografía también evidencia las características simbólicas que hay en los momentos de batallas, por ejemplo. Y me refiero en la parte histórica de los reyes, el libro de Primera de Reyes, menciona a Salomón, al rey, entrando en un burro, anunciando pues su nuevo reinado. Otros líderes entran en burros, como es el caso de Jueces, Samuel, entre otros, ¿verdad? Denotando pues el uso que se le daba para simbolizar no solamente paz, sino que la misma realeza, porque el caballo era usado con otras intenciones de interpretación. La guerra, por ejemplo. Así que esa es, como dijéramos, una primera aproximación a ese significado. Ya lo demás, pues usted ya lo acaba de complementar. Bueno, la palabra pollino y la palabra asno y burro es lo mismo. Sí. Pero si leemos Mateo, y fíjense bien, en Mateo dice que estaba un pollino, pero antes estaba alguien más. Si lee Mateo, estaba la burra y el animalito. Solo que en nosotros textos no se enfoca en el animalito. Eso quiere decir que si unimos los 3 relatos que se hablan de ese evento, eso quiere decir que tenían que llevar a la mamá y al animalito. Correcto. Y lo que han dicho aquí es correcto. El problema es que el rey, para entrar en Jerusalén, tiene que venir en paz. En Zacarías 9:9, en su contexto, está hablando de un rey que viene a su pueblo en paz. Correcto. Que viene humilde porque el reino tiene que ser prepotente. Esto lo conectamos con el Mesías prometido en Isaías, que habla de inteligencia, consejo y ciertas cualidades que debe tener un gobernante. Quiere decir que el gobernante que entra a Israel y entra por la puerta, por una puerta que en este momento está cerrada, porque los árabes creen que un príncipe del pueblo hebreo va a entrar por ahí y por eso lo han cerrado y ahí hay un cementerio para que los espíritus lo ahuyenten. Entonces, la idea es que es el mismo animalito, burro, pollino, asno. Es lo mismo, solo que el asno es un animal, también hay animal silvestre. O sea, hay uno que es más doméstico y hay otro que es más silvestre, pero a los dos se les llama igual. Bueno, ¿y cuál es el simbolismo para el pueblo hebraico?
su rey viene en paz. Porque Jesús había agarrado fama, ya venía de la gran fama del hombre que sanaba. Solo el rey puede hacer eso. Por eso que entra a Jerusalén, y no lo vamos a negar, ¿sí? Y toda la gente le tira palmas y ramas de otros árboles. Esa sería la siguiente pregunta, porque unos eran ramas, otros eran manto, era el manto de oración, eran ramas de árbol, eran palmas. No, el manto de oración solo se ocupa para oración, que es el talid. Lo que ocupaban eran ramas y ramas de otros árboles más tranquilos. Es que el problema es que hay que ubicarnos qué árboles existían en esa época. No eran árboles de mango. No, eran árboles pequeños, se ponían en símbolo del rey. Y los que agarraban alguna cuestión se la ponían porque era una forma de recibir al rey con honor. Correcto. La cuestión es que entran y todo el mundo por eso grita Hosana, Hosana al hijo de David. Porque creían que él era el rey prometido. Ese es el punto, ¿verdad? Lo que pasa es que después Jesús no hace nada de Mesías y entonces como que no le gustó a la gente y ni modo lo entregaron, ¿verdad? Como un falso Mesías. Algo que los mantos en esas épocas, no me refiero al talit, ¿verdad? También eran usados por la gente pudiente, dado que pues tenían su estatus, era signo de estatus. Tanto es así que hay situaciones, anécdotas, leyendo algunos documentos al respecto, de que el manto en esas épocas servía también de garantía a la hora de hacer un préstamo. Tanto era el valor que le daban, porque el manto, no me estoy refiriendo al talit, al manto sagrado, al manto de oración, ¿verdad? Sino que valoraban los textiles, correcto, ¿verdad? Y lo llevaban para indicar efectivamente incluso hasta autoridad. En cuanto a las ramas, bueno, que pues había que remontarse a esa época, ¿verdad? Y en esas épocas eran comunes las ramas o los árboles de olivo, que abunda todavía. Y exactamente en esa zona. Exactamente las palmas que forman las famosas hojas de victoria, ya los mismos griegos los usaban como para coronar, era el premio mayor, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, la corona de los laureles, o sea, ese tipo pero ¿qué significaba todo eso? Significaba victoria. Recibir al rey, porque ellos esperaban al rey victorioso. Así al rey prometido. Vamos a hablar algo del por qué caballo, tengo una pregunta ahí, Pastor Castellón. Con relación a lo del burro. Okay. Lo de la capa. Lo de la capa. Que ya vamos a hablar acerca de lo de Hosana. Ok. Con relación a lo de la capa, la mayoría de los intérpretes están hablando de que también las personas usaban de una u otra manera algo, tanto por el clima como por otras razones, con lo que se cubrían. Estamos hablando de la capa que pusieron en el manto para tapizar. Pusieron, es interesante, porque cada persona, parte de su ropa que llevaba, estamos hablando de otra cultura, otro contexto, y no sabemos exactamente cómo está el clima en el momento, importante porque al despojarse ellos y ponerlo para que él pise, el burrito pise, era como un despojarse de algo que le corresponde, ponerlo al servicio de otra persona, reconociendo la superioridad de esta persona, que va implícito con el Hosana en las alturas, ¿va? O sea, va implícito con el sálvanos ahora, que ya lo vamos a tocar, ¿va? Entonces era como un reconocimiento de un rey especial que venía en símbolo de paz y que al mismo tiempo ellos se despojaban quizás como de lo más querido y lo pone simbólicamente al servicio de él, reconociendo su poder, reconociendo su influencia, reconociendo la autoridad y reconociendo que ellos eran en cierto sentido inferiores a él. Un reconocimiento, llamémosle como espiritual, demostrado en una forma simbólica a través de los mantos
que ponían a mí, pero hay mucho más ahí. Sí, lo que pasa es que esa es la interpretación espiritual. Ellos van a recibirlo como rey. Sí, correcto. Y el rey tiene la autoridad, el poder. Es que ellos esperaban al Mashiach. Vaya, hablando de eso, o sea, ¿por qué un caballo? ¿Por qué no un caballo? Porque no era un rey de guerra. Sin embargo, era el ambiente que quería el pueblo de Israel que ocurriera. Un levantamiento como lo de los macabeos. Sí, lo que pasa es que veamos esto. Todos los años, cuando se acercaba el Pesaj, en Jerusalén, todos los años, había alguien que decía que era el Mashiach y se levantaba. Quiero decirle que en un texto que leí, hebraico, antes de Jesús, habían 14 individuos que se habían tratado de ser el Mashiach. Por eso Gamaliel les dice, vino fulano diciendo y no es nada, vino fulano, pero Gamaliel, porque había un montón de individuos que se hacían Mashiach. Entonces, Poncio Pilato, que vivía en Cesarea, viene a Jerusalén y manda a la guardia romana. ¿Por qué? Porque la gente se concentraba en Jerusalén y los celotes, que eran el partido político revolucionario, y Judas, que era de los celotes, quería hacer que Jesús pudiera entrar en un caballo como conquistador. Pero él entra en un burro apacible, tranquilo, calmado. Esa es la idea de Zacarías 9:9, que el rey de Jerusalén, el que debe entrar con calma, con humildad, en paz a su pueblo. Pero para los demás, el Mashiach tenía que sacar la espada. Sí. Hay una película que se llama Barrabás, muy buena, y en esa hay una escena donde le dicen, Mashiach, ¿por qué no? Y le dice el artista, has despreciado mi espada, porque ellos esperaban que el Mashiach matara. Si Jesús hubiera hecho una revuelta y hubiera liberado a Jerusalén, lo coronan rey. Por eso es que Poncio Pilato estaba en Jerusalén y había mandado a circular todo eso. Ok, en la palabra Hosana. Hablemos de la palabra Hosana. Okay. Bueno, en la Biblia aparece la palabra Hosana, que es una expresión que significa sálvanos. Significa danos salvación. Y se usa también para expresar alegría, para expresar alabanza y también súplicas de ayuda. Así que no solamente se estaba recibiendo al Rey de Paz, sino que se estaba pidiéndole, haciéndole una petición de ayuda, que lo salve de la situación en que ellos están viviendo. Sí, porque la salvación que están pidiendo y la palabra, el problema es que la palabra salvación en nuestro medio, teológicamente, se ha interpretado como salvar el alma. Exacto. Pero en el mundo, en la época de Jesús, en su mente, la palabra Yashá, que es salvación, era liberación de enemigos, liberación económica, política, social, porque el Mashiach prometido en el Antiguo Testamento es un liberador político. Por eso mencionaba la época de los macabeos. Ajá. Porque fue un levantamiento militar para librarse del dominio griego. Y llegaron los romanos a hacer prácticamente lo mismo. Es más, quiero decirle que en el 132 y el 135, Bar-Kokhba, el rabino aquí, lo declaró Mashiach porque sacó a los romanos. Pero el problema es que cuando vino ya las legiones romanas, lo mataron. Hay un dato interesante, Bar-Kokhba se quita el dedo sin llorar por los que van a morir. Murieron, entonces no es el Mashiach. O sea, porque el Mashiach tiene que ser un rey que ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. Ese fue el problema de que los celotes y Judas creía que Jesús podía hacer eso. Sí, los celotes es complicado. Era un partido religioso revolucionario. Sí. Pastor Castellón, algo de la palabra sálvanos ahora. Esto está literal en el Salmo 118, versículos 25 y 26, que por cierto se relacionan directamente con lo que hemos desarrollado y estamos desarrollando. La salvación ahora en grito popular, más bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí?
Estoy de acuerdo en que ahí había una súplica, primero, súplica, ¿por qué? No era tanto espiritual, era una súplica por la opresión romana. Así es. Primero, súplica por la opresión romana. Y al mismo tiempo, una expectativa de guerra, aprovechando el gentío, porque algo que no hemos tocado es que para estos días, según historiadores bien fundamentados, es muy posible que no habían menos de 200,000 personas. Algunos llegan con documentos que para la Pascua llegaban hasta 800,000 personas. A Jerusalén. Estamos hablando de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se celebra el Pesaj y los 7 días de los panes sin levadura. Entonces, al mismo tiempo, tal como sucedió desde el 66 hasta el 70, que terminó con la destrucción de Jerusalén, este era el momento en donde los celotes políticos pícaros, ¿verdad?, querían aprovechar y posiblemente, sugiero, y estoy seguro que no me equivoco, de que más de alguno viendo en Jesús como un hombre común y corriente, viendo como dijeron, podemos aprovechar. Cae, correcto, y hay 800,000 y hoy cae en la remana. Algo así pasó un día en la Montecarlo del 66 y 70, ¿no? Sí. Que creían que iban a Jesús en ese momento importante los que murieron. En 70 murieron más de 1 millón, de acuerdo a Flavio Josefo, ¿verdad? Y no vino. Entonces, había tanto una súplica por la opresión y al mismo tiempo habían tambores de guerra porque querían también, más que todos los que estaban involucrados en política, acostumbrados a sediciones, querían aprovechar el momento oportuno, un levantamiento con 500, 800,000 personas. Lo que pasa es que querían hacer a Jesús lo que en política se llama coyuntura. Ajá. Hacerlo un mártir, porque si es un hombre humilde, en paz, que trae palabra, es un profeta, y lo matan, y si había esa cantidad de gente que dice el licenciado Castellón, entonces hagamos la revolución. Y ellos eran los que iban a ver y iban a poner al rey de ellos. Eso sí es, Judas creía rey, por eso es que a unos apóstoles se pelean quién va a estar a uno no en el reino. Sí. Porque ellos están pensando en reino. Y reino en Jerusalén. Sí, correcto. Sí, interesante. Últimas 2 preguntas para terminar esta sección de discusión y después pasar a preguntas rapiditas. Ya quedamos claros. Hay mucho más que hablar. Espero en Dios tener la oportunidad de indagar más en detalles saliéndonos de ya solo de Semana Santa. Ok. Dentro de la celebración católica romana y la celebración evangélica, ¿cuáles son las grandes diferencias? En ese contexto del Domingo de Ramos, estamos siempre en el contexto de la entrada triunfal, de los mantos, de las ramas, de los salas. Hay un detalle que diferencia y que está dentro de esta entrada, es el uso de las alfombras, que parecería algo, dijéramos, trivial, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, si allá en Jerusalén no, le pusieron una alfombra de manto, una alfombra. Sí, pero es otra cosa. Resulta que, según muchos historiadores, y entre ellos la National Geographic, que es una reconocida revista de ciencia, evidencia que a raíz de la reforma, ¿verdad?, de la iglesia, que no voy a entrar en detalles, allá por los años de 1517, hubo unas variaciones de pensamiento e interpretación del cristiano que la iglesia tradicional, y específicamente poniéndole su raya al punto, iglesia católica, pidió expresiones de fe, pidió que se fortaleciera la tradición a través de las procesiones y de las alfombras, como forma de expresar su devoción. Sí, como la pregunta es cuál es la diferencia, veamos esto. En la época medieval, que va del 476 aproximadamente hasta la toma de la Bastilla, toda la celebración alrededor de Jesucristo era lo que la iglesia tradicional tenía. Entonces, cuando comienzan los movimientos anabaptistas, los bautistas en 1604, 1644, su confesión, los bautistas particulares, los bautistas generales,
los cuáqueros, los valdenses y toda esa gente, aún los menonitas que no celebran esas cosas, el problema es la liturgia. Cómo celebra la iglesia tradicional y cómo la llamada iglesia evangélica lo celebra. Por ejemplo, si vemos domingo, ellos lo celebran con palmitas, con una misa. ¿Cómo lo hace la iglesia cristiana evangélica? Con un culto, hablando de esto. ¿Es el mismo día? Sí, el mismo día. Entonces la iglesia cristiana vino y hace campañas. Yo recuerdo mucho a nuestro pastor que le hacían campañas de domingo a domingo. Traían predicadores internacionales y nos hablaban de estos temas porque era atención. Y sí es el fundamental. Era recordarnos el mensaje de Jesús para nuestra vida. Reflexionar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué fue lo que dijo el maestro? ¿Cómo nos enseñó su camino? ¿Sí? Entonces, prácticamente la diferencia es la liturgia. Exacto. Porque aquí no hay palmitas. Puede haber cantos, puede haber esto. Un drama. Drama. Por ejemplo, simbolizando para que la gente... ¿Cuál es la idea de todo eso? Aumentar la fe. Yo quiero decir algo y quiero decirle que el problema de los evangelios es que no son ni historias, ni científicas, ni teológicas. Los evangelios fueron escritos desde el ángulo de la fe, para que usted crea, porque son escritos posteriormente, 30 años posterior, porque se estaba perdiendo todo. Entonces, todas estas presiones es para que usted crea en Jesucristo como el Mashiach prometido para Israel y Salvador del mundo. Entonces, estas expresiones de fe, por ejemplo, ¿por qué hacen estas alfombras? Mire, yo admiro esas alfombras. Si ahí hay plata, es artístico. Es artístico, hay plata. Entonces, ¿qué sucede? Es su fe. Es que él cree que está haciendo. Y en las creencias no nos metemos. Exacto. Porque en las creencias no entra la teología, no entra el conocimiento histórico. Usted puede creer lo que usted considere y dependiendo de su confesión. Aquí no estamos. Ok, una última pregunta solamente para el pastor Castillo. ¿Puede un hijo de Dios celebrar la Semana Santa? Entendiendo la Semana Santa como un recordatorio, si puedo llamarle con todo respeto, de esa semana interesante que fue la última semana que las Escrituras testifican de la existencia en la tierra del que nosotros conocemos, que es el Señor Jesucristo. Me parece que nosotros tenemos mucho que reflexionar en esta semana en nuestro estilo de vida. Ya no es religión, ya no es ni salvación. Los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos segura la salvación. No vamos a hablar de eso ahorita, tal vez en otro tema. Pero nuestro estilo de vida creo que es el mejor mensaje en esta Semana Santa. ¿A quién nos parecemos? A todos los que están celebrando a su estilo de vida, lo que llamamos Semana Santa, o el estilo de vida que Jesucristo espera de nosotros en esta semana. Yo tal vez quiero cortar ahí y llegar hasta ahí con este aporte. Amén, gracias. Vamos a ir a una nueva pausa, estimados hermanos. Ya regresamos con unos pequeños cuantos minutitos para unas preguntas bien puntuales. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía, queridos hermanos. Ya para finalizar este primer programa, la invitación es que siga los siguientes programas en el mismo horario y por nuestros mismos canales. Preguntita, Pastor Guadrón.
Estas son preguntas generales, las he sacado en base al contexto, lo que la gente a veces pregunta, que a veces el cristiano también se queda así como, bueno, y aquí, allá, los católicos, nosotros, por ejemplo, dicen, no hay que comer carne en Semana Santa. Mire, eso de la carne era una cuestión que la iglesia tradicional sostuvo porque como Jesucristo padeció, ¿verdad? Entonces la carne simboliza ese padecimiento. Es más, la cuaresma no está en la escritura, pero son 40 días de preparación, de oración y ayuno, que los monjes del año 500 fue los que implementaron esto porque salió en el siglo IV, entonces los monjes lo practicaban y era para prepararse para la conmemoración. Entonces no se comía carne y entonces se comía pescado seco, que era una opción para no comer carne, porque la carne Jesucristo había sufrido en la cruz del Calvario. Ahora bien, esta es tradición católica romana. Así es. Nosotros es más, esto fue dado, el hecho de no comer carne, por el Concilio Vaticano II de 1966, que planteó estos términos. Ok, me quedo con usted, Pastor Celedón. ¿Cuál es el día más, para el cristiano evangélico, cuál es el día más importante de Semana Santa? Bueno, todos los días tendrían que ser los importantes. Definitivamente cada día tiene su enseñanza, tiene su acontecimiento, pero la resurrección. Exacto. Amén. Donde el Señor resucitó, ¿verdad? Es precisamente el día más importante. Amén. Pastor Castellón, ¿por qué? Podría, en algún punto de la celebración, ya que usted dio la reflexión de que si un cristiano puede, ¿estas son celebraciones paganas? Bueno, la forma en cómo la celebramos, llamándole así, en la práctica, sí. Estoy hablando de la práctica. O sea, no es una semana que el pueblo la ocupa para reflexionar espiritualmente como familia, como nación. Incluso interesante que todos los políticos y principales líderes religiosos debiéramos estar enfocados, ya que también, por ejemplo, el gobierno da 7, 10 días, les han ido los bichos, casi 11 días, es un buen tiempo para reflexionar incluso cómo estamos como país, para dónde vamos. Sin embargo, tanto cristiano evangélico como cristiano católico y por lo general, en un 80-70% yo creo que lo ocupamos por otras razones. Sí. De hecho, yo unas semanas atrás decía en una prédica de si tanto ateo hay y celebra la Semana Santa, deberían mejor trabajarla, pues no creen en Dios. Pero, Pastor Guadrón, voy a donde usted. Sí. ¿Debe recordarse con tristeza, con solemnidad o con alegría conmemorar esta semana? Yo considero que como es importante para la cristiandad, y quiero hacer una aclaración, cristiandad, ahí entran hoy hasta los testigos de Jehová porque creen, hasta los mormones, ¿verdad? No, correcto. Entonces, todos los que creen en Cristo, el día importante que es la resurrección, debe conmemorarse con alegría, porque es la liberación, la resurrección es volver la liberación de esto a una nueva vida. ¿Qué es lo que se hace cuando lo bautizan? Sepultado, resucitado, una nueva vida. Entonces la resurrección debe no verse con ay, pobrecito y todo, sino con alegría, porque ese es el día importante, que quiero decir que, claro, tradicionalmente es el domingo de resurrección, sí, ¿verdad? Eso lo vamos a desarrollar en otro. Sí, entonces, pero ese sería el día importante para la cristiandad, que su rey resucitó. Pastor Celedón, el Vía Crucis, las estaciones, ¿qué es? Obviamente esto es tradición católica romana. Lo mencionaba anteriormente, que fue dado, ¿verdad?, a partir del siglo IV en adelante, con el propósito de que se celebrara, se resaltara la devoción por el peregrinaje a Israel, y consta de 14 estaciones. En algunos momentos son 15, porque es la resurrección, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se vive en la Vía Santa, allá en que por cierto,
cuando yo fui fue, vamos a ir a la área católica Sí. y después a la evangélica. Sí. Entonces el Vía Crucis no es ni más ni menos. Vía Crucis desde el camino de la cruz, de los momentos especiales. Pero que es tuvo el Señor. ese momento es bien interesante allá en Israel. Sí. No sé, porque así llegan. Vamos a ir por el lugar donde dicen que es católico y ahí están las estaciones, ¿ve? Representadas. Y vamos a ir donde se cree que para el pueblo cristiano evangélico es. Cualquiera de los dos lados. Ese recorrido, fíjese que es bíblico. Exacto. Sí, o sea, Porque a lo que quiero llevar yo es el va sentimiento que se siente en esa semana. Sí, lo que pasa es que ese camino fue inventado, y hay que decirlo, por los cruzados. Porque la primera que comenzó a querer sacar cosas así fue la mamá de Constantino, que iba a traer reliquias y todo. Entonces los cruzados, que fueron... Ese es otro tema. fueron los que llevaron, sí, estas cosas, y entonces vienen y dicen, por aquí pasó, pero la escritura no habla de 14 estaciones. Sí, obviamente. No habla. Entonces yo me remito... Por eso decía. Pero yo me remito al texto. Entonces, claro, volvemos a esto. Son situaciones que se crearon para que la gente creyera. Porque en aquel tiempo, ¿cómo les ibas a explicar? Sí. ¿Sí? Pastor Raúl Castellón, Simón de Cirene. ¿Y tenía algo especial este hombre? Ya, con esta pregunta terminamos. Realmente, yo en lo personal me he preguntado si tenía algo especial, ¿verdad? Y Simón de Cirene fue quien le ayudó al Señor a... Correcto. Yo en lo personal, la escogitación, definitivamente que desde el plan de vista, llamémosle espiritual, divino, formó parte, y formando parte es algo que mismo Dios Jesús lo sabía, y de una u otra manera el haber respondido, aunque sea a la fuerza, pero responder, ayudarle a llevar la cruz al que estaba siendo llevado en ese momento a la muerte. En el momento en que él le da la orden y carga, es importante que llegó hasta el final. Sí. Llegó hasta el final. No podía especular más que Dios lo tomó en cuenta en ese momento, y solo Dios sabe qué es lo que ¿Puedo va a pasar. aportar algo? Claro, Sí. claro. Miren, para entender a Simón de Cirene, hay que ver el contexto. ¿Quién es Simón de Cirene? Desde el momento que le dice Simón de Cirene, en aquella época era una persona importante. Sí. ¿Qué simboliza eso? Que el imperio romano había humillado al rey, por tanto va a humillar a los ricos y a cualquiera, porque el imperio romano es el que manda. Entonces viene, vos sos el Platón, ayúdale. Entonces, claro, la reacción de Cirene, ¿cuál sería la reacción? Pero si yo no tengo nada que ver, lo vas a llevar. Tu rey y vos como súbdito los vamos a humillar. Porque esa es la idea, humillar al rey. Sí, eso es lo que podemos sacar de ese tipo de simbolismo, porque era lo único que... ¿Por qué no a otro, pues? Correcto. Simón de Cirene iba pasando. Sí, pero era conocido, porque desde el momento que le dice Simón de Cirene, era de los... Venite vos también. Ese es otro tema también para hablar de que a Jesús lo seguía todo estatus económico. Exacto. Todo tipo de Y él personas. estaba ahí de metiche. Sí. Muchísimas gracias, estimados pastores. Nos vemos en otro programa ustedes. Y la invitación es para usted, querido amigo, que a la misma hora en el mismo canal sigan en sintonía de estos programas especiales de Semana Santa, porque vamos a conocer muchísimo más de estas festividades. Gracias, que el Señor les bendiga.